Bendiciones, mis amados, feliz sábado para todos ustedes. Le damos una cordial y sincera bienvenida a su lección de escuela sabática. Estamos trabajando bajo el tema Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y para el día de hoy, para esta lección 18 de marzo, tenemos como título Cómo administrarse en tiempos difíciles. A este servidor, Bernardo Morales, y a su amigo Neilot Gutiérrez, nos complace estar con ustedes en este repaso de lección. Amén. Bienvenidos. Muy bien. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión y compartir con todos nuestros hermanos allí de YouTube este repaso de lección que está muy nutritivo, muy bueno y contundente. Tenemos un texto maravilloso aquí que analizar en esta hora, como es el texto de el libro de los Salmos, el capítulo 50, versículos 14 al 15, que dice así, Tony: ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Amén. O sea, es como que si Dios estuviera cobrándonos por adelantado, ¿no? Pero no debemos verlo así, porque Dios es el que nos dio la vida, nos dio la salud y nos dio todo para que podamos hacer las cosas. Entonces Él espera que seamos agradecidos, y si mantenemos ese feedback, entonces Dios, cuando lo busquemos en los momentos de apertura y crisis, también va a estar allí. Con estas palabras, ¿verdad? Puestas en mente, vamos a buscar a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tus bondades, gracias por tu amor, por tu cuidado y protección. Bendícenos en esta hora, bendice este programa, bendice tus palabras y ayúdanos, Señor, para que sean grabadas en nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos ser edificados y despertados para estar apercibidos en los tiempos en que estamos viviendo, y que podamos seguirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todo el poder que nos has dado. Guárdanos y condúcenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. Amén, amén, amén. A veces nuestro mundo parece estar fuera de control, Nilo. Sí. Enfrentamos crisis económicas, hay crisis, hay guerras, hay derramamiento de sangre, crímenes, inmoralidad, hay necesidades entre la gente y las familias. Pero, ¿sabes? Siempre vamos a tener una actitud de supervivencia cuando enfrentamos todas estas situaciones. Así que mira, durante este repaso vamos a tocar 5 tópicos importantes. Sí. El primer tópico: ¿quién nos defenderá en ese momento de dificultad? ¿A quién pondremos en primer lugar como primera medida? El segundo tópico que estaremos tocando será: ¿en qué o en quién podemos confiar? ¿En tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Como tercer punto, ¿qué podremos conservar? O sea, ¿cómo simplificar para este tiempo cuando ya Cristo está muy cerca en su segunda venida? Cuarto tópico, ¿cuáles serán nuestras prioridades? ¿Cómo simplificar allí? Y por último, ¿cómo prepararnos para los tiempos difíciles? Exactamente. Y es por eso que en la lección nos dejan este texto, que es bueno que recordemos, del libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, donde se nos avecina, ¿verdad?, una gran crisis mundial. Y es especialmente, ¿sabes contra quién, Tony? Contra el pueblo de Dios, contra aquel pueblo que quiere ser fiel a Dios. Tendrá que enfrentar tiempos muy difíciles, muy severos, donde inclusive no podrán ni comprar ni vender, y el mundo radica todo en compra y venta. Entonces, ¿cómo irán a hacer? Pero ese momento difícil va a llegar, va a venir, y no, ¿qué podemos hacer? Hay que enfrentarlo, pero no como David. Tenemos que presentarlo como Josafat, confiando en él y acordándonos de San Mateo capítulo 6, versículos 32 al 33, que dice: buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No tenemos que temer nada, lo que tenemos es que buscar a Dios, pero en todo momento, para que cuando llegue la crisis tengamos la suficiente confianza, la suficiente intimidad para pedir a Dios y saber que Dios está dispuesto para cubrir nuestras necesidades. Qué bueno es nuestro Dios. Mira, hay una historia que vamos a compartir, es una historia que se encuentra en la segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículos del 1 al 22. Está la historia de este gran rey Josafat. Este gran rey era un rey que estaba preparado de manera militar, era un rey que había obtenido muchas victorias con su ejército, sabía qué hacer en momentos de una guerra, de ir contra sus enemigos. Pero ahora tiene que enfrentar una gran dificultad.
hay dos pueblos que se están uniendo, que son los moabitas y los amonitas, y que vienen a hacer guerra contra Judá. Entonces, cuando el rey recibe esta noticia, el rey Josafat, obviamente en ese momento tuvo temor, tuvo miedo de lo que tendría que enfrentar. Pero ¿a qué lo llevó ese miedo y ese temor? A reconocer, primeramente, que él no era capaz de poder enfrentar ese ejército y la dificultad que se le avecinaba a su pueblo. Así que, ¿qué hizo? Se humilló, invitó al pueblo, a todas las ciudades de Judá y de Jerusalén, a todos los invitó para que hicieran ayuno, para que oraran, para que se congregaran, y de esta manera todos, humillados delante de Dios, reconocieran que solamente su salvación y la solución al problema que estaban enfrentando estaba en ese Dios todopoderoso. Amén. Qué bendición ver ese gran ejemplo, ese testimonio maravilloso que nos deja Josafat. Había sido muy exitoso en otras batallas. Había salido airoso en esas batallas porque el brazo poderoso de Dios le pudo dar el poder a su pueblo para que con todos sus militares saliera adelante. Pero en esta oportunidad, él, lejos de enorgullecerse y confiar en sus fuerzas y la de sus tropas, ¿qué hizo? Se fue a consultar a Dios. Era un rey valiente. No estaba yendo porque era cobarde. Estaba yendo porque estaba precisamente seguro solamente en Dios. Y fue a consultar a Dios. Se humilló. Y aunque tenía tropas, tenía ejército, de lo cual se podía vanagloriar, sin embargo, dice: Señor, vengo a ti porque hay unas tropas que me están cercando de los amonitas y los moabitas. Son terribles. Señor, y yo, fíjate qué bonito, y yo no sé qué hacer. ¿Llegamos nosotros a Dios a veces así cuando tenemos problemas? ¿O tratamos de esforzarnos como podamos para lograrlo? Mira, Él dice: vengo a ti, Señor, porque me están cercando. Quieren destruir a tu pueblo y yo no sé qué hacer. Pero hay algo que destacar en este ejemplo de Josafat. Él no estaba actuando de esa manera por el miedo que le estaban causando sus enemigos. De hecho, Josafat estaba acostumbrado a servir a Dios. Amén. Y a ponerlo en primer lugar. Por eso es importante que nosotros, en los tiempos de paz y en todo momento, pongamos a Dios en primer lugar, para que cuando llegue la crisis sea esa nuestra actitud y sea la decisión que tomemos en ese momento de dificultad. Y para concluir ese ejemplo de Josafat, mira lo que dice el 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Cuando creemos en Jehová, estamos seguros, y si le creemos a sus profetas, seremos prosperados. Ahora, ¿Qué quiere decir esto que tiene que ver con nosotros los adventistas del séptimo día, Neilo? debemos confiar en los profetas que tenemos. Y Dios nunca ha hecho nada que no se lo cuente antes a sus siervos los profetas. ¿Tenemos nosotros profetas? Claro que sí. Tenemos un profeta, uno solo. Uno solo profeta tenemos, que dejó lo suficiente para que podamos tener luz hasta el mismo fin cuando Cristo aparezca en la nube de los Amén, cielos. así Sin es. embargo, algunos sienten vergüenza y dicen: la sierva, la escritora, la pluma inspirada. Sí, está bien, pero a veces si lo decimos porque de verdad queremos manifestarlo, pero no porque nos dé vergüenza que sea el profeta, la luz que Dios nos dejó en estos tiempos para conducir a su pueblo, el espíritu de profecía propiamente dicho, como dice Apocalipsis 19, no tenemos que tener miedo. Es la profeta que Dios nos dio. Ahora fíjate, ¿por qué hemos de tener miedo una iglesia que es tan grande y tan poderosa a nivel mundial? La iglesia adventista con tantos años y siendo una iglesia homogénea, una sola en todo el planeta. Solo hasta ahora se empiezan a ver unas divisiones y unas diferencias fuertes, pero hasta ahora, ¿verdad?, ha sido una iglesia que ha sido unida en una sola forma. Gracias que pero tenemos. vemos que tenemos muchas denominaciones religiosas, más de 250 denominaciones religiosas, y todas tienen ¿cuánto? Ve, hasta la iglesia más chiquita tiene 3, 4, 5 profetas. Todo el mundo es profeta y todo el mundo profetiza, pero nosotros tenemos una y todo el mundo se alarma porque nosotros decimos que Elena de Guay es profeta. Pues a mí no me da pena, ni me da dolor, ni nada. Para mí, maravilloso este privilegio que Dios nos ha dado. Gracias al Espíritu de Profecía, tenemos consejos de salud, tenemos consejos sobre las profecías y sobre tantas cosas de la vida, sobre la conducción del niño. Son maravillosos, sobre el carácter, la personalidad. Esto es maravilloso lo que Dios nos ha dejado. Queremos hacerte una pregunta. Queremos hacer una pregunta a nuestra Ok. audiencia, a los que nos siguen a través de este estudio
en la página de YouTube. ¿Tú tienes ese mismo tipo de experiencia con Dios diariamente para el momento en que tengas que enfrentar las crisis, así como lo tuvo Josafat? Es pregunta para que reflexionemos si realmente nosotros tenemos una experiencia diaria de confianza en nuestro Dios. Ahora mira lo grande, ¿no? Él viene confiando en Dios. Y ahora después que le manifiesta todo aquello, le dice Dios, tranquilo que tus tropas no las vas a utilizar. Esta vez no usarás tus tropas. Esta vez lo único que vas a hacer es cantar. Oye, pero están cercados de ejércitos de dos naciones, los moabitas y los amonitas, y lo que nos mandan es a cantar. Tú podrías cantar, mira, hay que pagar los biles, hay que pagar la renta, hay que pagar tantas cosas, y cómo es posible, me quedé sin trabajo, no tengo dónde estar, y te mandan a cantar. ¿Qué harías tú? ¿Te sentirías chasqueado? ¿Te sentirías burlado? Pero él no se sintió así, porque él confiaba. Pero ¿cómo se logra esa confianza? ¿Cómo se logra creer en Dios así? A través del tiempo. Esa medida que pasamos tiempo y horas con Jesús en confianza, en plena intimidad, que empezamos a tener y sentir confianza en ese Dios poderoso que te puede conducir en los momentos más terribles y más críticos de la vida y sacarte airoso, sacarte con triunfo, con éxito. Confiemos en Dios y todo va a salir bien, así como Dios pudo hablar, ¿verdad?, al pueblo de Israel con Josafat y sacarlos victoriosos. Amén. Que así sea, que sea esa nuestra experiencia cada día. Ahora, ¿confiamos en Dios o confiamos en nuestras fuerzas? ¿Qué podemos decir de este punto? ¿En quién confiaremos? Tenemos el caso contradictorio acá de David, un hombre que, bueno, ha sido admiración de todos. Y que es ejemplo para es muchos y una para reliquia, niños y grandes. es un orgullo del pueblo hebreo y con mucho éxito. Un hombre que pudo matar leones, ¿ah? Un hombre que no le tenía miedo a nada, ni siquiera se asustó delante del gigante Goliat y con una onda y una piedra lo derrumbó en el nombre del Señor. Amén. Pero ahora, en esta oportunidad, que es increíble, no pudo ni siquiera escuchar la voz de Dios que se estaba haciendo presente por un hombre que era despiadado, cruel y terrible como era Joab. ¿Ve? Era su tío y era terrible, tenaz. Nada como ese hombre. Eso debió haberle llamado la atención. Mira, y es él. O sea, no utilizó a alguien que era humilde, sencillo, sino que utilizó al peor y ni siquiera por eso se dio cuenta. ¿Sabes por qué? Se había dejado tomar por Satanás. ¿Cuántos de nosotros a veces nos dejamos tomar por el poder de Satanás y nos quedamos ciegos, perdemos de vista a Jesús, se nos pierde Jesús, así como se le perdió a María y a José, y entonces después le vinieron y le echaron la culpa a él? Estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios, Señor, si hubiera estado conmigo, pero es que Dios no fue el que te dejó. Así es. Entonces es terrible. ¿A quién estamos nosotros realmente siguiendo? ¿En quién confiamos? Dios necesita que confiemos plenamente en Él. Dice allí en Salmo 146:3, no pongáis vuestra confianza, ¿verdad?, en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? En Dios y únicamente en Dios. David sabía que no podía confiar su salvación en los hombres. Por el ejemplo de Jonatán, sabía que Dios no necesitaba un ejército poderoso para derrotar a sus enemigos. Tuvo muchas experiencias donde él, decían inclusive, Saúl mató 1000 y David mató 10,000. ¿Y cómo es posible que ahora se iba a arrugar con esto? ¿Qué pasó? Bueno, al más grande de los líderes le puede pasar. El que crea que está firme, mire que no caiga. Debemos depender de Dios diariamente. Así es. Mi querido amigo y hermano, esta es una experiencia que tú y yo no debemos imitar. Así que lo primordial de todo esto es que coloquemos siempre a Dios en primer lugar. Él es el que debe ocupar, Él es al que primero debemos ir en situaciones de dificultad. En David ocurrieron unas circunstancias, ocurrieron unas consecuencias por causa de su pecado. Esto quiere decir también que nosotros cuando nos equivocamos vamos a sufrir consecuencias. Recuerda que Dios le mandó a través del profeta 3 situaciones que debía entonces él tomar la decisión cuál de las 3 iba a recibir. 3 años de hambre en la tierra, 3 meses asediados por sus enemigos y vencidos por sus enemigos, o 3 días de pestilencia en la tierra, el cual Jehová estaba haciendo justicia para él. ¿Y qué pasó con esa consecuencia? David, en esa situación, esa encrucijada que tuvo que decidir por una de ellas. ¿Y cuál eligió? Dijo, es mejor caer en los brazos de Jehová
porque él sabía que por lo menos en Jehová encontraría misericordia. Así que la misericordia de Jehová siempre será extendida para todos nosotros, pero recuerda que las consecuencias de los actos equivocados tendremos que sufrirla también. Y fue terrible, 70.000 hombres. Y si metemos las mujeres y los hijos, por lo menos estaríamos hablando de 280.000 personas Pero la que Biblia murieron nos habla de allí 70.000 por el que- error, por el error de un líder. De un líder. Qué triste. Ahora al Así. líder no le pasó nada. Sin embargo, en el corazón se lo quebrantó, así como también Adán se quebrantó de corazón cuando tuvo que asesinar al primer ser viviente en este mundo, que fue el corderito que representaba al cordero inmolado que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Pues bien, avanzando en la lección, tenemos entonces qué debemos simplificar, qué debemos conservar para estos momentos difíciles que vienen, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos que despojar y qué podemos conservar en estas dificultades? Tenemos el consejo del apóstol Pedro en su segunda carta, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Vemos allí el apóstol hablando acerca del día del Señor que vendrá, que no será. Él dice claramente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres duermen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Imagínense, se estaban burlando de que se estaba predicando el segundo advenimiento de Cristo. Pero Pedro les dice: la venida del Señor no va a tardar como algunos la tienen por tardanza. Y recuerden, todo lo que hay en esta tierra está reservado para el fuego. Todo va a ser consumido por el fuego. Ahora, si todo va a ser consumido por el fuego, ¿de qué manera tenemos que andar nosotros los cristianos entonces? Debemos empezar a preocuparnos hoy por despojarnos de aquellas cosas que se puede, dice la pluma inspirada, se van a convertir en ¿qué? En montañas que nos aplastarán en los últimos días. Debemos recordar, como estudiábamos en las lecciones pasadas, que podemos hacer un testamento, pero ni siquiera eso es una garantía. ¿Por qué? Porque las riquezas, las fortunas, el dinero, lo que tengamos ahorrado en los bancos se puede venir al suelo. Y tenemos la experiencia precisamente estudiando nosotros. Mire cómo Dios dirige por medio de su Espíritu. Estudiando estas lecciones que son inspiradas por el Espíritu Santo, resulta que este mismo viernes que pasó, ¿verdad? Vimos, este que pasó no, sino el anterior, vimos que el Silicon Valley Bank de California, una entidad financiera fuerte, sólida, quebró. ¿Cuántas personas que tenían su dinero allí ahora están jalándose los pelos, aunque el gobierno dice que él va a solucionar, que va a salir al frente? Pero inmediatamente, 2 días después, el domingo, el Signature Bank de Nueva York al suelo, quebrado también. Y ahora tenemos también el First Republic Bank, está en la mira. Pero todos los demás bancos están ahorita, ¿verdad?, tambaleándose, porque todo el mundo se asusta y cuando vienen estas situaciones tú dices: no, yo voy a sacar mi plata, yo también la mía no se va a quedar ahí, no, yo tengo poquito, y el que tiene mucho, todo el mundo quiere sacar y todo el mundo echa mano del dinero, y puede venir tan terrible esto es tan delicado, tan sensible, que pueden acabar con el sistema bancario de este país. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el verso 11 del capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa y manera de vivir? Recordemos que todo lo que nosotros vamos a adquirir en esta tierra es transitorio, es efímero, es temporal, nada es duradero. Todo va a perecer en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando todo sea consumido por el fuego. Así que, mi hermano, es hora de simplificar, es hora de desprendernos muchas cosas, es hora de desprender nuestro corazón de estas cosas que hemos venido atesorando. No quiere decir entonces que ahora te vas a quedar en la calle, no, pero por favor simplifica lo más que puedas, cosa de que el corazón no se quede atrapado en lo material de este mundo, sabiendo que Cristo viene pronto. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué podemos conservar? Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Marcos 12, 30. Hoy más que nunca está cobrando poder y energía este texto. Debemos recordar que no podemos concentrarnos en amar
en las cosas del mundo. Necesitamos aferrarnos a Dios. Las cosas, las posesiones, debemos entonces hoy empezar a diezmarlas. Entonces, empezar a ayudar a quienes, a nuestro prójimo. Claro, ¿qué vamos a conservar? La santidad. La santidad. La santidad es lo que sin tenemos la que cual nadie conservar. verá Sin la al cual nadie Señor. verá al Señor. Y además de eso, necesitamos hacer la obra. ¿Cuál es la obra? Cubrir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al necesitado. Necesitamos entender que San Mateo capítulo 25 es ahora que lo debemos cumplir. Amén. No es cuando venga Cristo, porque cuando Él venga va a preguntar por cuánto hiciste. O sea, no es que vamos a hacer allá, es ahora. Dice el Espíritu de Profecía, en aquel tiempo esas posesiones caerán y nos aplastarán como una montaña, porque no podremos comprar ni vender y tampoco te podrás llevar el dinero. Así que no hay garantía que se lo vas a dejar ni en la iglesia con un testamento ni a nadie. Es hoy que tenemos que actuar. Pues continuando entonces en la lección, tenemos las prioridades. ¿Qué prioridades podemos nosotros en esta hora priorizar? Valga la redundancia. ¿A qué nosotros vamos en qué vamos a concentrarnos? Dice en 1 Juan 2:15, ¿verdad? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No podemos tener amor al mundo, a las cosas del mundo, ni a los deseos de la carne. Pero sin embargo, qué triste es ver a muchas personas que se aferran a esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Hermanos, es necesario que entendamos que el objetivo, la prosperidad, el éxito de un cristiano no son las cosas que alcanzamos en esta vida como un título, una esposa, un novio, una empresa, una profesión, ejercer una profesión, tener fama, nada de estas cosas. Hermano, ni siquiera la salud es garantía para tener nosotros éxito. El éxito del cristiano radica es estar en Cristo. ¿Escondido cuándo? Diariamente. No importa lo que pase, debemos aferrarnos a Él para que de esta manera podamos realmente ser exitosos para el futuro. Mira el consejo que nos da el apóstol Pablo en segunda de Filipenses, capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que debemos entonces tener como prioridad? Ocuparnos y todo el esfuerzo colocarlo en nuestra salvación, con ese temor y ese temblor, con ese respeto que nosotros debemos tener hacia nuestro Dios. Eso significa, queridos, que nuestra prioridad siempre será tener una relación, esa relación constante, permanente, segura con nuestro Dios. Amén. Vamos al próximo tópico para terminar. ¿Cómo prepararnos para los tiempos difíciles? Aquí está el meollo de la lección de esta semana. ¿Cómo prepararnos para los tiempos difíciles? Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Terrible, hermanos. Muchos se ha hablado de esto, muchos han perdido ya la fe y creen que esto no va a suceder. Esto va a suceder y va a ser terrible. Esto va a desencadenar una abominación desoladora que terminará por extirpar, por destruir, por volver un desierto al pueblo de Dios, y tan solo un remanente quedará vivo allí como testigo, que son los 144,000 que no conocerán muerte. ¿Para qué? Para testiguar de los estragos que hizo este poder maligno, este poder del diablo. Pero necesitamos hoy estar claros de esto y aferrarnos a Dios, ya sea que nos toque descansar y pertenecer al grupo de los bienaventurados que se despertarán, según Daniel capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Que muchos se despertarán del polvo de la tierra y se unirán a ellos, y bienaventurados de aquí en adelante, Apocalipsis 14, 13, los muertos que mueren en el Señor, ¿verdad? Podrán participar, aunque hayan muerto, de esa promesa maravillosa que fue pregonar y anunciar la segunda venida de Cristo. Aunque mueran, se levantarán, porque dice el Señor, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas temed a aquel que puede matar, ¿qué?
el alma. Entonces, el alma es la unión, retomando las clases anteriores, es la unión del polvo de la tierra con el espíritu que Dios da. Y esa unión es lo que da el alma. El hombre podrá destruir y el diablo podrá destruir esto, separarlo, pero Dios lo puede reconstruir, te puede dar la vida otra vez. Por eso Pablo decía que ni siquiera la muerte le podía quitar el gozo. Al cristiano el éxito, lo que le da victoria es estar y permanecer en Cristo Jesús hasta el final. Las cosas que tiene hoy son efímeras, son vanidad, pronto han de desaparecer, no hay garantía ninguna en ella. Necesitamos aferrarnos a Dios para que Él nos pueda dar la sabiduría y nos pueda dar la fuerza y la energía para entender que nada aquí nos puede atar. Lo único que nos debe atar es Cristo Jesús. ¿A qué? A Canaán celestial, a estar allá en la patria nueva. Mira que vendrá un momento en que tú tendrás que tomar una decisión. Si recibir la marca para poder ejercer el comercio, comprar y vender, o ponerte de parte de Dios y ser perseguido. Recuerda que para ese tiempo tus bienes, todo será embargado, todo será confiscado. No tendrás la oportunidad de comercializar absolutamente nada. Solamente lo podrás hacer si tienes la marca de la bestia y de esa manera te dejarán ejercer todo ejercicio comercial. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, este es un momento en que tú y yo tenemos que prepararnos y colocar todo en el orden correcto. Ahora mismo, cuando se presenten estas situaciones, cuando se presenten estas adversidades que pronto van a ocurrir, ¿dónde estarán tus bienes? ¿Dónde estará tu corazón? ¿Cómo te has preparado para ese momento? ¿Te vas a poner del lado de la bestia y de su marca o te quedarás del lado de Dios, tu Salvador? Y para ese momento, para que tú y yo podamos resistir ese momento, nosotros tenemos que aprender a vivir ahora desprendido de las cosas materiales. Y Dios dejó algo importante para que nosotros fuésemos educados en este sentido. La devolución del diezmo y las ofrendas nos ayudan a desprendernos de las cosas materiales de este mundo para irnos preparando para cuando llegue esta verdadera crisis que nos tocará tomar decisiones importantes para vida o para muerte. Así que el consejo divino que Dios nos da a través de su palabra es que nos preparemos a aprender a desprendernos de lo material y poner toda nuestra confianza, todo en el nombre de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios. Dice ahí en el libro de Jeremías capítulo 12, versículo 15, aquí al final dice, 5. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Una prueba importante de confianza es nuestra fidelidad en la devolución de los diezmos. Si en algo tan pequeño fallamos, ¿cómo afrontaremos la crisis venidera? Miren, al final de la lección de esta semana, en el día viernes, tenemos que dice aquí el camino a Cristo, la página 39 dice, el amor al dinero y el deseo de riqueza son la cadena dorada que los tiene sujetos a Satanás. Pues sabiendo esto, entonces yo debo de tratar de no tener amor al dinero. Ahora, ¿es malo tener dinero? ¿Es malo tener riqueza? Por supuesto que no. Siempre y cuando el corazón, el centro de mi corazón y de mis emociones esté conducido por Dios. ¿Y para qué la estás utilizando? ¿De manera egoísta o para el servicio de Dios? Si estoy en Dios, la estoy usando para Él. Amén. Gloria al Y Señor. estoy claro que eso va a ser, si lo dejo, una pérdida total y que puede hasta inclusive convertirse en una montaña que me aplaste a mí en los finales de los días. O sea que lejos de ser productivo va a ser contraproducente. Entonces ya por eso deberíamos dejarlo. Queremos terminar leyendo este texto del Espíritu de Profecía, bien importante, que está en el deseado de toda la gente y dice en la página 96. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Hay una contradicción, es una batalla entre uno y el otro porque no podemos servir a dos señores. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito es así, sea el nombre el cristiano vive de habilitaciones.
somos capacitados y cada día progresamos. El progreso, el éxito de un cristiano no consiste en los bienes materiales y la vanidad de este mundo, sino en los logros de éxito que consigue en la fe puesta en Cristo Jesús, en que se desplome en los cielos y hasta perder la vida. Cristo es nuestro estandarte y eso lo tuvo bien claro Josafat. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, queridos, hemos terminado el repaso de esta semana. Te esperamos para la próxima lección. Así que vamos a dejar este momento en nuestras vidas y este resto de sábado en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por las lecciones hermosas que nos acabas de manifestar. Gracias porque tú nos has recordado que la prioridad de nuestro corazón siempre debe ser usted, que es el proveedor de todas nuestras cosas. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a desprendernos del amor al mundo y de esta manera vivir siempre confiados en tus promesas y en las provisiones que usted nos da. Amén. Que usted nos bendiga, Dios, en esta semana. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.